Eh, bueno, no he visto esa película, pero un poco me hizo acuerdo a la historia de Los Miserables, ¿no? Que en Los Miserables de Víctor Hugo, justamente el personaje principal es un personaje que roba creo que pan por alimentar a su familia, a sus hermanos, y es metido a la cárcel. Entonces, toda un poco en la historia de Los Miserables, este personaje es perseguido. Ya se conectó la compañera para repetir esto. Mercy iba a decirnos, ahí se conectó. Mercy se cortó, no sé si concluyó lo que nos iba a decir. Sí, quería saber en caso de que hayan visto también la película, si es que consideraban que era una ironía dramática o esa era mi duda. Ya, no, les decía a los compañeros que no he visto yo la película, pero me hizo con el relato suyo acuerdo a la historia Los Miserables de Víctor Hugo, en donde justamente en Los Miserables hay un personaje que roba comida para alimentar a su familia, a sus hermanos y es llevado a prisión. ¿No? Después de es llevado joven, después ya sale grande, eh, y nadie le ayuda, no le da trabajo porque le estigmatizan por haber estado preso. Solo un cura, un sacerdote lo trata, lo ayuda, ¿no? Pero él también ya aprendió malas mañas y se va robando unos cubiertos del cura este y la policía le coge nuevamente, ¿no? Y el cura le dice, no, yo mismo le regalé los cubiertos, es más, no se llevó este par de candelabros de plata, ¿no? Entonces, muchas veces, no sé, eso es lo chévere en la literatura, que hay personajes que son universales, como este soy malo para los nombres, pero en Víctor Hugo, en Los Miserables, este personaje eh, al final se logra reivindicar, le ayuda inclusive a una señora que es pobre también, que tiene la hija enferma. Ah, sí, Jean, sí, es el personaje, ¿no? Le ayuda a la hija, ¿no? Entonces, es alguien que se reivindica, digamos, en la historia. Todo esto en el contexto de la Revolución Francesa o anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, es bien interesante justamente esto de Los Miserables, en donde uno, y ahora vamos a ver, la creación de personajes, nos ayuda mucho la literatura en esto de la creación de los personajes, ¿no? Entonces, sí, esto que se hablaba en el video de la ironía dramática, sí, sí se utiliza, pero también acordémonos que un poco el mismo caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar fue muy sanguinario en Colombia, en Medellín, cuando él estaba ahí, ponía bombas en los periódicos y todo eso, pero también ayudaba a la gente pobre en Medellín, ¿no? O sea, les, y, y la gente le adoraba en Medellín, no siendo un narcotraficante. Después es que ya a partir de su muerte es que todo el mundo lo comienza, y también a partir de todas las películas, documentales que se han hecho sobre este personaje, ¿no? Pero en su momento el tipo llenaba el campín de Medellín, creo que es el estadio, y la gente le adoraba. Inclusive fue legislador, ganó en votación Pablo Escobar, ¿no? Entonces, muchas veces estos personajes que parecen oscuros, ¿no? La gente no sé, les adora porque han ayudado a la gente pobre también, ¿no?
Entonces, sí, sí, ya le digo, no he visto la película, pero me hizo acuerdo a ese, ¿no? El personaje de Los Miserables, ¿no? Que tiene eso, ¿no? Que uno puede redimirse, reivindicarse en la vida, ¿no? Las cosas no son claroscuros, sino que justamente hay matices. Y uno como guionista, como escritor, tiene que aprender a leer esos matices, ¿no? Tanto cuando lee, cuando ve las películas, como también en la vida cotidiana, ¿no? Aprender a descubrir esos matices, ¿no? No todo es blanco, negro y tampoco grises, porque dentro de los grises también hay un montón de escalas, ¿no? Entonces, eso es importante también para cuando queremos hacer o construir los personajes. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Pasamos ya a lo siguiente, que es ver la parte del argumento que quiero. Les voy a compartir. Esto no necesito audio porque los voy a ir leyendo. ¿Sí ven ahí todos? Sí, ya. El argumento en el guión cinematográfico. Nosotros hemos ya desarrollado la sinopsis, ¿no? Y ahora lo que nos toca es desarrollar el argumento. Entonces vamos viendo cuáles son los componentes del argumento. Y es más, les voy a pedir en la tarea para la próxima semana que desarrollen justamente el argumento en cada una de sus historias. El argumento en el guión cinematográfico. Uno de los elementos más importantes a la hora de escribir un guión es el argumento, un relato que nos ofrece una idea esquemática de lo que sucede en la historia del film. Para confeccionarlo se debe tener en cuenta una serie de características que les mostraremos a continuación. ¿Qué es el argumento cinematográfico? Un argumento cinematográfico es el texto que recopila esquemáticamente el desarrollo de la historia que trata el film. Además, nos muestra los acontecimientos que viven los personajes, las acciones que motivan los cambios en la trama y concluye con la resolución de la historia que queremos contar. En este sentido, el argumento nos cuenta la historia de principio a fin, es decir, desde el inicio hasta el desenlace de los acontecimientos. No entra en detalles, no profundiza en subtramas, pero sí nos muestra las características principales de los personajes, la sucesión de los hechos más importantes y en qué tiempo y espacio transcurre. Un argumento es la estructura de una historia sobre la que se construyen los conflictos y las tensiones de los personajes y donde se muestra el desarrollo de la misma de principio a fin. ¿Para qué sirve un argumento? Un argumento tiene varias utilidades. Aparte de ser la forma habitual de sintetizar la historia de una película, también es muy útil en el proceso de crear un guión. Mostrar una historia. Un argumento cinematográfico cuenta la historia de una película. Por lo tanto, es muy útil para mostrar de qué forma, de una forma más resumida, lo que sucede en la trama. Cuando un guionista o escritor quiere mostrar una historia a una productora de cine, no suele enviar todo el guión. Lo más sencillo es crear interés con el storyline o un argumento bien redactado. Los productores o directores son capaces de tener una visión de conjunto y saber si una historia tiene posibilidades y es atractiva simplemente conociendo los objetivos del personaje, sus conflictos y el desenlace final. Por lo tanto, el argumento de una película es muy útil para presentar un proyecto cinematográfico. Estructu Estructurar una película. Un argumento también es muy útil para plasmar una idea inicial o estructurar una historia. Si en el storyline realizado en el primer bosquejo de la historia, un poco lo que les decía, el storyline responde a la pregunta de qué pasa en la historia.
En la sinopsis son cómo pasa la historia y en el argumento, en cambio, son los por qué de la historia. En el argumento podrá desarrollarse los elementos esenciales que posteriormente eh, co- compondrán el guión literario. Además, te permitirá visualizar los acontecimientos de principio a fin y te servirá para no liarte con las tramas y los otros personajes. Un argumento también es muy útil ante un posible bloqueo creativo, ya que nos ofrece información esquemática de la historia que queremos contar. Características de un argumento cinematográfico. Si estás pensando en escribir un argumento, debes tener en cuenta que este debe cumplir una serie de características. Veamos cuáles. Extensión. Habitualmente un argumento tiene una extensión entre 5 y 20 páginas. No es necesario que cumplas estrictamente esta característica. Todo depende de tu historia y de su complejidad. Sin embargo, si eres más breve, corres el riesgo de redactar más bien una sinopsis o un storyline. Y si es más largo, puede ser demasiado extenso para quien lo lee. Entonces, con esto de la extensión, como ven, no hay una regla esencial que nos diga tiene que durar tanto, sino que justamente cada historia les tiene que marcar cuánto tiene que durar cada una de las etapas, es decir, el storyline, la sinopsis y en este caso el argumento. Tiempo y modo narrativo. Otro elemento fundamental en un argumento es el modo de narración. Básicamente se trata de situar los acontecimientos de la historia en un momento temporal y mostrarlos desde la perspectiva de un narrador externo. En un argumento suele ser narrado en tiempo presente y en tercera persona. Esto sí hay que tener muy en cuenta porque nosotros así y quisiéramos narrar una historia que pasó hace mucho tiempo, la forma en que lo narramos en la parte argumental es justamente en tiempo presente y en tercera persona. Esto nos ayuda en la parte justamente de construcción de nuestra historia. Personajes. Ay, ya me pasé, perdón. Personajes. Una buena presentación del o los protagonistas de la historia es fundamental en un argumento cinematográfico. Es importante que el lector se haga una idea sin entrar en detalles de su personalidad y sus objetivos o papel de la trama. Tema o contenido. Un argumento debe incluir la estructura básica de la historia. Su contenido tiene que limitarse a una introducción, mostrar los acontecimientos esenciales y el desenlace final. Básicamente debe seguir los tres momentos de una narración: principio, nudo y desenlace. Tiempo y lugar. A pesar de que un argumento debe redactarse en tiempo presente y en tercera persona, este debe mostrar la fecha y el tiempo en el que transcurre la historia. También es importante ofrecer información sobre el lugar o las locaciones en que se desarrolla la historia. Esto es importante porque, por ejemplo, nosotros tenemos que determinar el tiempo que queremos narrar. Por ejemplo, en 100 años de soledad, la historia transcurre justamente en 100 años, ¿no? Entonces, nosotros vamos a contar, hay muchas películas que, por ejemplo, cuentan la historia en una noche, ¿no? Lo que transcurre en la noche. Entonces, siempre es importante es ubicar el tiempo y el lugar donde transcurre nuestra historia. Desarrollo de la historia. Un argumento debe plasmar las acciones y conflictos principales de principio a fin. Lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es fundamental a la hora de redactar un argumento. Su fin es convertirse en imágenes y para ello tiene que tener en cuenta el proceso de montaje de una película, los planos, las escenas y secuencias que constituyen una filmación. Esto ya lo vimos el día de ayer. A la hora de redactar un argumento hay que tener en cuenta su extensión, tiempo y modo narrativo.
los personajes y sus motivaciones, las acciones. Cuando hablamos de acciones, les repito, son acciones dramáticas, no son simplemente acciones físicas. Las acciones y conflictos, cuándo y dónde se producen, su desarrollo de principio a fin y tener presente el lenguaje cinematográfico. ¿Cómo escribir un argumento cinematográfico? Ahora que ya sabes las características principales de un guión cinematográfico, queremos compartir algunas pautas para redactar correctamente. Toda historia tiene un inicio. Tu argumento debe mostrar al lector cómo comienza y de qué trata. No se olviden de incluir una buena presentación de los personajes principales, sus objetivos y motivaciones, la trama o la acción narrativa, el espacio en que se desarrolla la obra, el tiempo narrativo, presente, y la voz narrativa, tercera persona. Si bien el acontecimiento de la trama debe estar sintetizado, es importante que incluyas los momentos cruciales y álgidos de la historia o aquellos que supongan un punto dramático o un giro inesperado. Obviamente, evitar dar detalles que formen parte del factor sorpresa. Para redactar correctamente un argumento, lo más importante es ser conciso y sintetizar los acontecimientos de forma clara y atractiva. No pierdas el tiempo incluyendo datos sin importancia o subtramas. Aunque inicialmente hagas una buena presentación de los personajes principales, a lo largo de la trama debes resumir su desarrollo emocional y cómo los acontecimientos afectan a su personalidad o su estado de ánimo. En un argumento no se incluyen diálogos. Lo que sucede en la historia se muestra a través de las acciones. Esto es muy importante. No tenemos diálogos en el argumento, pero sí tenemos acciones, acciones dramáticas, ¿no? Lo que les decía, siempre tiene que, para que haya una acción dramática, tiene que haber un conflicto, es decir, una pugna de intereses, ¿no? Que hace evolucionar la historia. En esto también es importante entender que, por ejemplo, esa pugna de intereses puede ser con uno mismo. ¿No? Hay gente, por ejemplo, puede ser la historia de un alcohólico que quiere dejar el alcohol, pero ya el fin de semana se reúne con los amigos o siempre tiene un pretexto, ¿no? Y termina emborrachándose, pero el tipo quiere cambiar. Entonces, por ejemplo, este es un conflicto interno del personaje que es lo que motiva y hace avanzar la historia. Bien, sigamos. También te aconsejamos que hagas varias versiones de tu argumento. Aunque la historia sea la misma, hay infinidad de formas de contarlos. Al final podrás decantar por la que mejor muestre tu historia de principio a fin. Puedes enseñarles a tus amigos o familiares y pedir su opinión. Esto también es importante. Es como un ejercicio que nosotros vayamos la misma historia que tenemos haciendo o contando de otra forma, ¿no? O sea, muchas veces nos encasillamos en que nuestra historia vaya solo esto, pero de pronto es un ejercicio interesante que cambiemos la forma de narrar, de contar eso mismo que sucede, no sé, con otras acciones, con otras cosas, porque esto nos va a permitir también refrescar la historia. Por último, si el objeto de tu argumento cinematográfico es convertirse en un guión, no debes olvidar que este puede ser plasmado en imágenes. Tienes que ser capaz de situar los planos mentalmente o visualizar el conjunto de secuencias que constituye tu historia. Obviamente, para dominar el lenguaje cinematográfico te recomendamos una buena formación. Si conoces en profundidad todos los procesos de realización de una película, incluyendo el montaje y la edición final, tendrás muchas más posibilidades de escribir correctamente un argumento y finalmente un buen guión. Corolario. Definición de argumento. Historia resumida como estructura inicial para la elaboración de un guión literario. Mantienen un orden y forma secuencial en la cual se presentan las acciones y personajes principales que protagonizan el relato. En la narrativa clásica se estructura a partir de tres bloques principales. El inicio, en el cual se hace una introducción al personaje principal.
su contexto sociocultural y un conflicto relacionado con el personaje que funcione como incidente clave o detonante de la historia. El, Después corrijo eso. El nudo es el segundo bloque narrativo en el cual se da forma a la trama de la historia. Se exponen, aparecen los aliados y antagonistas del personaje principal, las pruebas y desarrollo de la historia que usualmente acaban en una tensión o climas del conflicto para luego pasar al último bloque narrativo conocido como el desenlace, entendido como la resolución del conflicto inicialmente expuesto. Bien, después quiero hablarles del personaje, por eso paré acá. Bueno, esto ya de una vez les explico. Todo esto igual les voy a pasar, ¿no? Entonces, esta es la estructura clásica narrativa que la encuentran en la mayoría de textos, ¿no? El primer acto e inicio es la presentación, presentar al personaje, su mundo, sus habilidades, sus problemas, sus fallos, sus deseos, objetivos, el obstáculo, el evento o la decisión. De ahí viene el primer punto de giro que nos lleva al nudo o desarrollo del conflicto, ¿no? En donde está justamente conflicto, enemigos, obstáculos, aliados en el camino, primeras tentativas, dudas, riesgos, peligros, nuevo foco de interés que nos lleva al clímax, que ya es el desenlace, el tercer acto, donde vemos la resolución, encuentra la fuerza por continuar, termina como fábula, un ejemplo de que gana o pierde el personaje. Bien, avancemos hasta aquí. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario de esto, de, del argumento? ¿O está claro? Sí, sí está claro, porque un poco la idea es que con lo que ya desarrollamos, el storyline, la sinopsis, pasemos al siguiente, que sería el argumento, que lo veríamos de aquí en una semana, o sea, que lo puedan presentar igual el día lunes. Yo igual todo esto les mando por escrito con las tareas y también les voy a mandar a que veamos una película y que le analicemos. A ver, siempre es importante nosotros manejar la mayor información. Hay mucha gente que dice, no, no, yo no quiero ni leer temas que tengan que ver con lo mío, o historias que tengan que ver con lo mío, o películas que se parezcan, pero no sé, yo soy de la idea que al contrario, mientras más información nosotros manejemos, va a ser mejor. A veces pasa que creemos que hemos conseguido la idea original o que nuestra historia es única y de pronto encontramos una historia media parecida, ¿no? Porque no todas las historias son iguales. Una historia media parecida, pero que de pronto nos da elementos, ¿no? Para contar eso. O muchas veces pasa que hay películas en donde las tramas justamente ya son tramas de la literatura y gente dice, no, pero yo nunca leí esa novela o vi esa novela, pero les llega justamente por influencia de que ya está en una película o algo, ¿no? Con respecto a los personajes. Eh, Hay un teórico soviético, Prokop creo que se llama, que él habla que solo hay 36 situaciones dramáticas, no hay más. Y muchos teóricos más radicales hablan de que solo podemos hablar de dos cosas. Las historias se reducen a dos. Podemos hablar de amor o podemos hablar de muerte. Nada más. O sea, todas las otras cosas son alrededor de esto, ¿no? Pero voy a ver si les consigo el texto este de Prokop que habla de las 36 situaciones dramáticas, ¿no? Y que él ha analizado a lo largo de la literatura y dice no, no hay más. Pero sí es interesante también este punto de vista de que solo, o sea, si ustedes se ponen a analizar todas las historias, hablan o solo de amor o solo de muerte, o a veces la combinación de ambas como en la de Shakespeare, ¿no? En la Romeo y Julieta, ¿no?
que es la clásica, pero si ustedes se pueden analizar, al menos las historias norteamericanas siempre son de persecución alrededor de la muerte o de romance, entonces un poco tiene su asidero en eso. El amor no solo es amor de pareja, ¿no? O sea, también hay amor filial, o sea, hay cosas que muchas veces un padre hace por sus hijos, ¿no? Entonces, ojo también con eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿O está? ¿Sí está claro esto del argumento? ¿No? Sí, ya. Entonces, en el argumento es importante que ya aparezca el personaje, o sea, hay que en el argumento ya definir al personaje, ¿no? Y para definir al personaje es importante construir ese personaje, ¿no? Y ese personaje no tiene que ser un personaje esquemático, acartonado, sino que justamente tiene que ser un personaje vivo, y un personaje vivo tiene contradicciones lo que un poco planteaba Mercy en esta historia, de que este narcotraficante trata de ayudar a estas personas. O sea, en la vida es así, no todo el mundo es malo, malo, y tampoco todo el mundo es bueno, bueno, ¿no? O sea, y muchas veces cuando construimos un personaje, hay personajes malvados que tienen un poco de bondad o que hay personajes malvados que igual tienen su corazoncito, que se enamoran, ¿no? Entonces, no todo, como les digo, es blanco y negro, ¿no? Sino que justamente y mucho más con los personajes, ¿no? Y mientras más complejo nosotros le hagamos al personaje, va a ser más interesante nuestra historia. Quiero igual ahora compartirles, déjenme, lo tenía listo. Otra. Sí, Guillermo. Tengo una pregunta. Claro, En el aspecto comercial o atractivo de una película, por ejemplo, hacer un personaje que sea como demasiado seguro de sí mismo o que tenga todo planeado o que sea muy perfecto, creo que no resulta muy atractivo, ¿verdad? Tiene que ser como de alguna manera algo vulnerable para que la teleaudiencia se sienta como identificado un poco. Creo que un personaje muy superior no atrae. ¿Qué opina de eso? por supuesto. Y además, en las historias, si te pones a ver, eh, la gente tiende a identificarse con el más débil. Chaplin. Chaplin es el mejor ejemplo. Chaplin tiene los personajes del millonario, el guapo y todo eso, pero Chaplin es un personaje que la gente, no sé, le gusta, se enamora. Para no ir tan lejos del Chavo del Ocho. Chavo del Ocho es un personaje marginal, huérfano, que vive, y la gente se identifica. Entonces, ojo con eso, ¿no? Un poco los dramaturgos lo que han manejado muchas veces es que esos personajes fuertes y eso es el antagonista más bien, es el mal, ¿no? El poderoso, ¿no? Siempre es el antagonista. Por ejemplo, en El Ciudadano Kane llega a ser el personaje este, ¿no? Eh, poderoso, dueño de los periódicos, ¿no? De una cadena de periódicos grandes, ¿no? Tiene mucho, mucho poder. Pero lo interesante, bueno, ya le estoy adelantando, pero en el Ciudadano Kane, lo interesante es que este personaje al final, eso, llega a recordar su infancia que era pobre, ¿no? Entonces, sí, justamente no hay el malo malo completo ni el superhéroe, ¿no? Si, si nos ponemos a ver, por ejemplo, el cine norteamericano, el superhéroe también ya cae medio mal, ¿no? O sea, es el ser casi eh, perfecto que no comete ni un error, ¿no? Y eso también tiene sus limitaciones, porque son seres acartonados que justamente lo que ha hecho el cine norteamericano es sacar los seres de tira cómica, que eran eso, ¿no? O sea, el personaje de tira cómica que ahora los han puesto en Marvel y en todo esto para hacer los superhéroes. E inclusive comercialmente, si se pueden a ver,
las historias de Marvel no han tenido un éxito de taquilla porque la gente prefiere ver historias más humanas, más reales, ¿no? En la actualidad. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a los personajes que ya vamos a entrar a ver esto también del desarrollo de los personajes? ¿No? Bien, ¿cuánto queda? Siete, no sé si el... No, más bien les voy a pasar en la otra parte el video que dura como unos 12 minutos sobre justamente lo de los personajes. Y ahora les voy a compartir más bien el texto que tenía preparado sobre los personajes. Bien, sí ven ahí, ¿no? Ya, desarrollar el personaje. Para desarrollar el personaje es importante la caracterización, pero ¿cómo logramos la caracterización? Es justamente la suma de las cualidades observables. Muchas veces cuando desarrollamos un personaje, le ponemos muchas características externas, ¿no? Pero es importante hacer un ejercicio de cómo se comporta el personaje. O sea, ya piensen en un actor. No, por ejemplo, no solo definir, es un personaje guapo. Si ustedes escriben es un personaje guapo o es un personaje triste, no están diciendo nada, sino que justamente cuando narren el personaje, traten de poner características observables. O sea, como el personaje es guapo, de pronto algunas chicas le regresan a ver. Eso es más observable. O es un personaje triste. No, o sea, poner el personaje está a punto de llorar, se arrincona, ¿me entienden? Den características observables del personaje. No solo mencionen, digamos, características literarias, sino que justamente estamos trabajando para un medio audiovisual en donde tenemos que ver a esos personajes y las características de ese o de esos personajes tienen que ser visibles. La verdadera personalidad. O sea, ¿cómo vemos la personalidad del personaje? Vemos en las decisiones tomadas ante ciertos dilemas y la clave está en el deseo que ocultan tras la motivación. Hay, volviendo a Luces de la Ciudad, el vagabundo era como un vividor, ¿no es cierto?, que se apega al tipo rico. Pero cuando conoce a la chica y ve el drama de la chica, el tipo cambia. O sea, toma ciertas decisiones, como meterse inclusive a una pelea de box, él que nunca ha sido boxeador. Entonces, eso es lo que nos va marcando la personalidad de nuestro personaje. No, y también hay ciertas cosas del personaje que de pronto nosotros las sabemos, pero que no las enunciamos, ¿no? En ese momento. En la aportación completa se define más pormenorizadamente aquellos aspectos que consideremos más significativos. Para destacar algunos, cuestiones como la profesión, o sea, saber a qué se dedica nuestro personaje. La ideología política, es un tipo de derecha, de izquierda o no cree en la política. Las creencias pueden parecer a priori más vinculadas con la dimensión social, pero se trata de cuestiones que pueden afectar a la dimensión física de un individuo, pues algunas religiones marcan el vestuario o ciertas ideologías y estilos de vida pueden ser claves en la cotidianidad. Sirve de ejemplo el caso que se intenta otorgar al personaje cualidades de estilo como hippie o gótico, ¿no? Entonces, tenemos que ser coherentes también en este sentido con las características que le queremos dar a nuestros personajes,
¿no? Y justamente, por ejemplo, no solo decir es un personaje de izquierda o esto, depende de pronto si es que se pone una boina tipo Che Guevara o lleva camisetas alusivas a, no sé, a Cuba, a la revolución, o vemos un tipo que de pronto cuando está en la calle o ve un mendigo siente cierto desprecio. Entonces, esas son las cosas que debemos caracterizar en el personaje, ¿no? O sea, cómo se comporta frente al resto, frente a la cotidianidad. La cultura determina los hábitos de los seres humanos. Aunque a medida que un individuo crece y evoluciona, se hacen más complejas las relaciones entre el temperamento y la conciencia, pues entra en juego una serie de estructuras reguladoras y mecanismos de conducta moral complejas, dependiendo de la dimensión psicológica individual. Esto de Carranza y González es un libro sobre características de los personajes. Clave para tenerlo en cuenta en este proceso de construcción de personajes es la ficción cinematográfica. Sí, muchas veces es más fácil en la ficción caracterizar un personaje, pero también en el documental podemos hacer justamente que nosotros vamos a evidenciar esas características de los personajes cuando estamos haciendo un documental. De pronto es un tipo que madruga a 5 de la mañana, que toda la vida ha trabajado. Entonces, esas características, digamos, en el documental, queremos definir al personaje. Además, en la construcción psicológica y definición del carácter de un personaje intervienen igualmente las teorías del psicoanálisis y psicológicas y psicoanalíticas. De alguna manera, los conflictos internos y externos pueden llegar a determinar las motivaciones y los traumas. Estos traumas, junto a ciertas carencias materiales o afectivas, pueden condicionar el carácter e incluso la motivación del personaje. Acordémonos que motivación lleva a deseo de un personaje. Puede ser un personaje lleva características como seguridad, nuevas experiencias, reconocimiento, respuesta afectiva. En definitiva, cada cualidad física, psicológica y sociológica otorgan a un personaje es determinante en su fluir individual y colectivo a través de la narrativa, siendo convenientes una intensa documentación literaria y cinematográfica por parte de los creadores audiovisuales. Consideraciones finales. A través de este recorrido se ha podido identificar algunas dificultades que surgen durante el proceso de creación de un personaje, la abstracción del concepto del personaje, la coherencia en su construcción que lo acerquen a los estereotipos y a la complejidad que lo convierten en una metáfora de la naturaleza humana. Los estereotipos y la complejidad afectan a la credibilidad del personaje de cara al espectador. O sea, si hacemos un personaje acartonado, no va a ser atractivo para el espectador.